En 2024, en un laboratorio silencioso del norte de Europa, un grupo de investigadores conectó sensores de alta precisión al cerebro de 3 pacientes que se encontraban en estado crítico irreversible. No era la primera vez que la ciencia intentaba observar el momento exacto en que la vida se apaga. Pero aquella noche, algo iba a suceder que obligaría a varios de los presentes a replantearse todo lo que creían saber sobre la mente humana. Los 3 pacientes estaban en coma profundo. Los 3 dependían de soporte vital. Y los 3, según el pronóstico médico, no iban a recuperarse. Con el consentimiento de las familias, el equipo decidió monitorizar la actividad cerebral durante el proceso natural de fallecimiento. No buscaban milagros. Buscaban datos. Señales eléctricas. Patrones finales. El tipo de información fría que normalmente confirma lo que la medicina ya asume. Pero lo que registraron no fue frío. Fue desconcertante. En el instante en que el corazón del primer paciente se detuvo, los monitores no mostraron la esperada caída progresiva hacia el silencio. Mostraron lo contrario. Una subida. No leve. No ambigua. Una subida clara, intensa y perfectamente organizada. Durante aproximadamente 25 segundos, el cerebro del paciente produjo una actividad eléctrica más coherente que la registrada en las horas previas. No era ruido caótico. No era interferencia. Era un patrón limpio, sincronizado, deliberado. Uno de los neuroingenieros presentes recordó después que lo primero que pensó fue que el equipo estaba mal calibrado. Lo revisaron. Luego lo recalibraron. Después repitieron el análisis con otro software. El resultado no cambió. Era real. Y lo más inquietante no era solo la intensidad de la señal. Era donde estaba ocurriendo. La activación máxima se concentraba en una región muy concreta, la unión temporoparietal posterior. Una zona que, en sujetos sanos, se activa cuando el cerebro integra memoria autobiográfica, percepción espacial y sentido del yo. En términos simples, la región que participa cuando una persona tiene experiencias profundamente significativas. El segundo paciente mostró algo aún más extraño. A diferencia del primero, cuya actividad aumentó justo después del paro cardíaco, en este caso la señal comenzó antes de que el corazón se detuviera. Aproximadamente 18 segundos antes. Como si el cerebro se estuviera preparando. Como si anticipara el evento. El silencio en la sala de control se volvió incómodo. Nadie dijo en voz alta lo que varios estaban pensando. Porque si el cerebro empezaba a organizarse antes del colapso físico, entonces tal vez no estaba reaccionando al proceso de morir. Tal vez estaba ejecutando algo. El tercer caso fue el que terminó de romper la calma profesional del equipo. Durante los últimos momentos, el patrón eléctrico no solo aumentó en potencia, sino que mostró una característica muy rara, acoplamiento cruzado entre ondas zeta, alfa y gamma. Ese tipo de sincronización simultánea se ha observado en muy pocas situaciones. Meditadores expertos en estados profundos, tareas de memoria autobiográfica intensiva, momentos de insight extremo. No en cerebros que están muriendo. Uno de los investigadores escribió más tarde en su informe interno una frase que nunca llegó al resumen público. Esto no se parece a un sistema colapsando. Se parece a un sistema cerrando procesos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más incómoda para la explicación tradicional. Si todo esto fuera simplemente un fallo bioeléctrico, un cortocircuito final, la actividad debería ser desordenada, distribuida al azar por la corteza. Eso es lo que ocurre cuando el tejido neuronal se degrada sin control. Pero no era lo que estaban viendo. La señal estaba localizada, sincronizada, progresiva y, sobre todo, estructurada. Demasiado estructurada para ser puro caos. Semanas después, cuando el equipo comparó estos datos con registros de estados conscientes extremos en sujetos vivos, la similitud fue suficiente para provocar un debate interno que duró meses. Un joven investigador hizo una observación durante una de esas reuniones que dejó la sala en silencio. Si no supiéramos que estos pacientes estaban muriendo, diríamos que estaban teniendo una experiencia. Nadie respondió de inmediato. Porque la implicación era incómoda. Durante décadas, la narrativa dominante había sido simple. Cuando el cerebro pierde oxígeno, la consciencia se desvanece rápidamente. Punto final. Pero los datos no estaban contando esa historia. Estaban contando otra mucho más compleja. Y entonces apareció el detalle que terminó de encender todas las alarmas del equipo. Al analizar la microdinámica de la señal gamma en el tercer paciente,
detectaron algo que normalmente solo se observa cuando el cerebro está integrando recuerdos distribuidos por múltiples redes neuronales. En lenguaje menos técnico, parecía, literalmente, que el cerebro estaba accediendo a grandes volúmenes de información interna en muy poco tiempo. Uno de los analistas comparó el patrón con algo sorprendentemente cotidiano. Es como cuando un ordenador ejecuta un backup completo justo antes de apagarse. La analogía era imperfecta, pero inquietantemente útil. Porque si eso era lo que estaba ocurriendo, si el cerebro estaba realizando algún tipo de integración masiva de información, entonces la pregunta ya no era solo médica. Se volvía profundamente humana. ¿Qué experimenta una persona durante esos segundos? La ciencia, por ahora, solo puede ver las ondas. No puede ver la experiencia subjetiva. Pero hay una coincidencia que sigue apareciendo una y otra vez en estudios independientes de todo el mundo. Pacientes que han sobrevivido a paros cardíacos prolongados, lo suficientemente largos como para comprometer seriamente la función cerebral, describen algo que no encaja bien con la idea de un cerebro apagándose. Describen claridad. Describen coherencia. Y, con una frecuencia difícil de ignorar, describen la sensación de que el tiempo deja de comportarse normalmente. Un intensivista con más de 20 años de experiencia lo resumió de forma directa en un simposio clínico reciente. Lo que más me preocupa no es lo que sabemos. Es lo consistente que empieza a ser lo que no podemos explicar. Porque cuando patrones eléctricos complejos, cuando testimonios clínicos, y cuando observaciones de cuidados paliativos empiezan a apuntar en la misma dirección, la ciencia se ve obligada a hacer algo que históricamente le resulta incómodo. Admitir que el modelo puede estar incompleto. Y lo que viene a continuación, cuando los investigadores empezaron a estudiar qué sustancias neuroquímicas se disparan exactamente en esos últimos segundos, es lo que realmente empezó a cambiar la conversación. Pero eso pertenece a la siguiente parte. Después de todas estas investigaciones y relatos, surge una conclusión inesperada: la muerte no es un evento pasivo. El cerebro no se apaga como un interruptor, se activa, se organiza y produce experiencias de una intensidad que la ciencia aún no puede explicar completamente. Los estudios sobre ondas gamma, alfa y zeta muestran un patrón consistente. Incluso antes de que el corazón deje de latir, el cerebro empieza a preparar un programa de cierre que integra recuerdos, emociones y percepciones en una experiencia única. Esta secuencia no es aleatoria, tiene fases claras: primero la recuperación de recuerdos, luego la relajación y coordinación, y finalmente la integración consciente de todo lo experimentado. Los testimonios de quienes han tenido experiencias cercanas a la muerte refuerzan estos hallazgos. Muchos describen no solo recuerdos propios, sino también sensaciones y emociones de otros, como si la conciencia no estuviera confinada únicamente al cerebro. La hipótesis de la DMT endógena agrega otra capa: la liberación de esta molécula psicodélica en los últimos segundos de vida podría amplificar estas experiencias, facilitando una transición consciente y profundamente significativa. Las visiones en el lecho de muerte parecen tener un propósito funcional: eliminar el miedo y generar paz, y a veces, alegría. Esto ocurre en aproximadamente el 60% de los pacientes terminales conscientes, un fenómeno mucho más común que se pensaba. La consistencia y organización de estas experiencias desafía la explicación de simples alucinaciones cerebrales causadas por estrés o falta de oxígeno. Algunos investigadores sostienen que el cerebro actúa como un receptor, y que la conciencia podría existir más allá de la materia cerebral. Aunque esto no prueba vida después de la muerte, sí cuestiona la visión materialista tradicional, mostrando que morir es un proceso activo, con contenido y estructura, no un simple apagón. Este entendimiento tiene implicaciones éticas y filosóficas profundas. Cada acto de bondad o crueldad en la vida podría tener un peso adicional, experimentado intensamente en los últimos segundos. La ciencia aún no tiene todas las respuestas, pero lo que sí está claro es que el cerebro humano está equipado con un mecanismo extraordinario para afrontar la muerte de manera organizada y consciente. En resumen, la muerte no es el fin absoluto, es un evento, un proceso activo que el cerebro ejecuta con precisión, un capítulo final lleno de percepción, emoción y significado, desafiando nuestra comprensión y obligándonos a reconsiderar nuestra visión de la vida y del morir. Los hallazgos de Michigan y Estonia no son los únicos. Miles de casos documentados en hospitales de todo el mundo muestran patrones sorprendentes y consistentes. Hanley y su equipo subrayan que la actividad cerebral en los últimos segundos de vida es extremadamente organizada y focalizada, y que muchas personas reportan experiencias conscientes durante periodos en los que el cerebro aparentemente no funciona. El Dr. Samparnia, con su estudio AWARE, encontró que entre el 10 y el 20% de los pacientes que sobreviven a un paro cardíaco recuerdan experiencias detalladas durante la reanimación.
Estas experiencias no son simples recuerdos fragmentados, incluyen revisiones completas de la vida, sensaciones fuera del cuerpo, percepciones de luz intensa y encuentros con seres queridos fallecidos. Lo más sorprendente es que muchos de estos recuerdos contienen detalles verificables del entorno, que los pacientes no podrían haber conocido mientras estaban clínicamente muertos. Por ejemplo, un paciente relató con precisión movimientos del personal médico y sonidos de equipos durante su paro cardíaco, detalles que luego fueron confirmados por el personal presente. Este fenómeno desafía la explicación de la conciencia como un mero producto del cerebro. Si la conciencia estuviera completamente confinada a la actividad cerebral, ¿cómo podrían percibir y recordar eventos externos mientras la actividad eléctrica estaba técnicamente ausente? La hipótesis de la DMT endógena complementa a estos hallazgos. Investigadores como Rick Strassman y Jimo Borgigin señalan que la liberación masiva de DMT podría amplificar la percepción, la memoria y la integración emocional durante los últimos segundos de vida, produciendo sensaciones de trascendencia y paz profundas. La glándula pineal, tradicionalmente considerada un órgano enigmático, podría ser clave en este proceso, liberando DMT y facilitando una transición consciente. Otro hallazgo interesante es el patrón de fases en la experiencia de morir. Mirada y enfoque. Entre días y horas antes de morir, muchos pacientes fijan la mirada en un punto, a menudo acompañados de expresiones de calma o incluso sonrisas. Nombramiento. A veces mencionan nombres de personas fallecidas, como si las invitaran a acompañarlos en sus últimos momentos. Transición final. En los últimos 30 segundos, se observa una actividad cerebral sincronizada y concentrada en la unión temporoparieto-occipital, integrando recuerdos, emociones y percepciones, produciendo lo que los investigadores llaman una experiencia de cierre consciente. Los testimonios coinciden, el miedo desaparece, la ansiedad se transforma en paz, y muchas veces surge una alegría inexplicable. Esta transición parece diseñada para proporcionar una experiencia final completa y significativa, algo que ninguna explicación puramente neurológica puede reproducir con exactitud. Los científicos están divididos sobre la interpretación. Algunos creen que se trata de un último destello de actividad desinhibida, un cortocircuito eléctrico del cerebro. Otros sostienen que es una función activa, una especie de protocolo final programado evolutivamente para integrar la conciencia antes del cese de la vida. Lo cierto es que la evidencia apunta a que el cerebro está lejos de ser un simple órgano que falla al final. Produce patrones organizados, experiencias emocionales y revisiones de vida que sugieren que morir es un proceso activo, con contenido, estructura y significado. La implicación más profunda de estos hallazgos no es solo científica, sino también filosófica y ética. Cada acto de nuestra vida puede tener un peso emocional y moral que se experimenta en estos momentos finales. La muerte, entonces, no sería simplemente un final, sino el clímax de nuestra experiencia consciente, un capítulo cuidadosamente orquestado por el cerebro, y quizás, algo más allá de él. Más allá de los estudios de Michigan y Estonia, existen relatos de experiencias cercanas a la muerte, ECM, que desafían cualquier explicación convencional. Por ejemplo, pacientes que quedaron clínicamente muertos durante largos periodos relatan experiencias completas, coherentes y verificables, desde observar procedimientos médicos hasta percibir conversaciones que luego se confirmaron. La consistencia de estos relatos ha llevado a los investigadores a plantear preguntas radicales sobre la naturaleza de la conciencia. Un aspecto fascinante es cómo estas experiencias se repiten de forma sorprendentemente similar en distintas culturas y religiones. Desde monjes budistas en Asia hasta pacientes en hospitales de Europa o América, las descripciones coinciden en elementos clave. Sensación de separación del cuerpo, una percepción de flotar por encima del propio cuerpo y observar la escena desde una perspectiva externa. Túnel de luz o espacio brillante, una sensación de movimiento hacia una fuente de luz intensa, a menudo acompañada de emociones de amor y aceptación. Encuentros con seres queridos fallecidos. La mayoría de las experiencias incluyen figuras conocidas que ya han muerto, con las que se interactúa de manera clara y emocionalmente intensa. Revisión de vida, un repaso panorámico y simultáneo de eventos pasados, incluyendo las emociones de otras personas afectadas por las propias acciones. Sensación de paz y ausencia de miedo. El miedo a la muerte desaparece, reemplazado por serenidad, aceptación y a veces alegría. Estos patrones no se limitan a relatos anecdóticos. Estudios multicéntricos revisando miles de casos muestran que aproximadamente el 60 a 70% de los pacientes en fase terminal experimentan visiones similares. Lo más inquietante para los escépticos es que muchos de estos recuerdos incluyen información que los pacientes no podían conocer desde su cuerpo, como detalles de instrumentos médicos o conversaciones ocurridas a su alrededor mientras estaban inconscientes. La ciencia intenta explicar esto desde varias perspectivas. Materialista estricta.
La actividad eléctrica residual en el cerebro genera alucinaciones coherentes, y la mente organiza recuerdos de manera ordenada antes del colapso neuronal. Neurofarmacológica. La liberación de DMT endógena y otros neurotransmisores durante el paro cardíaco podría amplificar la percepción, integrando recuerdos, emociones y sensaciones. Hipótesis de la conciencia no localizada. Algunos investigadores, como Pim Van Lommel, sugieren que la conciencia podría no estar confinada al cerebro. El cerebro actúa como receptor, y al apagarse, la conciencia se libera, permitiendo percepciones externas y experiencias trascendentes. Un dato crucial es la sincronización de ondas cerebrales, teta, alfa y gamma. En los últimos segundos de vida, estas ondas se acoplan, replicando patrones observados en meditación profunda y en recuperación de recuerdos complejos. Esto sugiere que el cerebro no solo está activo, sino que ejecuta un protocolo de cierre altamente organizado. Los casos extremos revelan aún más. Pacientes que sufrieron paros cardíacos prolongados describen experiencias similares a las ECM breves, pero con niveles de percepción y detalle aún mayores, a veces incluyendo mensajes o enseñanzas que cambian su vida al despertar. Algunos investigadores interpretan esto como evidencia de que la conciencia busca un cierre completo, una transición diseñada para integrar la experiencia final antes de la muerte. Finalmente, estas investigaciones nos confrontan con preguntas profundas. ¿Es la muerte un proceso puramente biológico o existe una dimensión de conciencia que no comprendemos? ¿Está la conciencia limitada al cerebro o es algo más amplio que el cuerpo físico? ¿Podría la ciencia algún día reproducir o estudiar conscientemente estos estados para comprender la naturaleza de la experiencia humana? La evidencia, aunque incompleta, apunta a algo extraordinario. La muerte no es solo un apagón, no es un vacío. Es un evento organizado, con fases, patrones y significado, donde el cerebro, y quizás algo más allá de él, produce la experiencia más intensa que un ser humano puede tener. Hasta ahora hemos visto cómo los estudios de Michigan, Estonia y múltiples investigaciones clínicas documentan que el cerebro humano no se apaga de golpe al morir. En cambio, ejecuta un protocolo final, con fases bien definidas, recuperación de recuerdos, sincronización emocional y cognitiva, y la generación de experiencias profundas, coherentes y muchas veces trascendentes. Lo más extraordinario es que estas experiencias se repiten de manera consistente en distintas culturas, edades y condiciones médicas. Esto sugiere que estamos ante un fenómeno universal, posiblemente integrado en nuestra biología desde el nacimiento. Y aunque no podemos afirmar con certeza si hay vida después de la muerte, los datos muestran algo fascinante. Morir es un proceso activo, no pasivo, y el cerebro parece estar preparado para ello. Implicaciones para la ciencia y la medicina. Redefinir la muerte clínica. Los electroencefalogramas muestran que la actividad consciente puede persistir incluso cuando los signos vitales se detienen. Esto plantea preguntas sobre cuándo comienza realmente la muerte y cómo debería cambiar la práctica médica, especialmente en cuidados paliativos y reanimación. El papel de la DMT y la neuroquímica. La hipótesis de la DMT endógena sugiere que el cerebro puede inducir estados de conciencia extremadamente intensos de manera natural. Esto no solo explica la sensación de paz y las visiones, sino que también abre la puerta a estudiar cómo la química cerebral puede producir estados de trascendencia y reconciliación emocional. Ética y acompañamiento al final de la vida. Si los últimos momentos de la vida pueden ser experiencialmente tan profundos, la forma en que acompañamos a los pacientes cobra un significado distinto. Cada acto de bondad, cada palabra de consuelo, cada gesto puede resonar de manera intensificada en sus últimos segundos. Esto convierte a los cuidadores en protagonistas activos de la experiencia final del paciente. Conexiones con la filosofía y la espiritualidad. Los hallazgos científicos no prueban la existencia del alma ni de un más allá, pero sí sugieren que la conciencia humana podría ser más flexible y profunda de lo que creemos. La coherencia, la integración y la intensidad de las experiencias cercanas a la muerte desafían la visión reduccionista de que la mente es simplemente un producto de la actividad cerebral. Algunas interpretaciones filosóficas y espirituales proponen que el cerebro podría actuar como un portal o receptor, mientras que la conciencia es algo más amplio que nuestra experiencia física. Desde esta perspectiva, la muerte no sería un final absoluto, sino un umbral hacia una transición de conciencia, y los últimos segundos de la vida estarían diseñados biológicamente para facilitar esa transición con paz y claridad. Reflexión final. Si juntamos todas las piezas, la sincronización de ondas teta, alfa y gamma, la liberación de DMT, los testimonios verificados de pacientes y las visiones consistentes en culturas distintas, surge una idea poderosa. Morir no es un apagón. Morir es un evento cuidadosamente orquestado, donde el cerebro, y quizás algo más allá de él, produce la experiencia más intensa, integradora y trascendental de toda la vida. Esto cambia nuestra relación con la muerte.
Nos invita a reconsiderarla no como un enemigo, sino como el acto final de una función biológica y psicológica extraordinaria. Cada vida, hasta sus últimos segundos, está organizada para experimentar algo más allá de la comprensión ordinaria, la integración total de recuerdos, emociones y conexiones humanas. En última instancia, la ciencia nos está mostrando algo profundo: la muerte no es solo un final, es un capítulo final lleno de significado, una transición que nuestra biología y nuestra conciencia parecen haber preparado durante toda nuestra vida. Y eso, más allá de creencias religiosas o filosóficas, nos obliga a mirar la muerte con respeto, asombro y, quizás, un poco de reverencia. Si quieres, puedo hacer un resumen visual tipo esquema o infografía de toda la historia, desde el estudio de Michigan hasta las implicaciones finales, para que todo quede condensado y fácil de recordar. Esto sería como un mapa mental de la experiencia de la muerte según la ciencia. ¿Quieres que haga eso?